Somos tu voz. Estamos esperando para conectarnos con Moisés Chocrón, analista internacional, quien está al frente de Terapia de Shock, para hablar sobre lo que está ocurriendo en Israel y Palestina a propósito de un ataque que perpetró el grupo Hamas el sábado y que tomó por sorpresa a los israelíes. Se habla de un fallo de los servicios de inteligencia y seguridad. Moisés, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Vanessa, les saludo desde la ciudad de Bogotá, como de costumbre. No queremos perder mucho tiempo, Moisés, porque sabemos que este es un tema complejo y bueno, son muchos detalles a analizar, ¿no? Además, yo no sé si también más allá de estas festividades sagradas que celebran por estos días en Israel, en alguna medida también habrá ayudado a que este ataque por sorpresa que hizo Hamas, que de hecho muchos decían que o no creían que fuera posible, el hecho de que en este momento la sociedad israelí esté tan polarizada en medio de esta reforma judicial o toda esta polémica que ha traído el tema judicial allá. Pero bueno, tu análisis sobre todo lo que ha venido ocurriendo a partir del fin de semana, este terrible fallo en los servicios de inteligencia, de información de Israel, que bueno, se concretó o permitió que se concretara este ataque por tierra, por aire de Hamas a Israel. Sí, efectivamente se trata de un ataque que realiza la organización terrorista Hamas. Ellos la denominaron diluvio o diluvio sobre el Aqsa y produjo pues una masacre en el sur de Israel. En medio de un festival de música electrónica decidieron penetrar el territorio israelí, no solo con cohetes como ya es costumbre, cohetes Qassam, que son una especie de cohete hecho de manera rudimentaria, hecho por las propias fuerzas de Hamas, y lo que ocasionó fue, al menos en primer momento, bajas civiles de alrededor de 260 personas. Este número se ha venido incrementando. También se dice que aprovecharon la entrada de la irrupción en el festival para tomar muchos rehenes, entre pues personas jóvenes que participaban del festival, pero también dentro de la ciudad de Ascalón han logrado capturar a rehenes de todas las edades, desde niños hasta ancianos. Yo tengo dos opiniones verdaderamente impopulares en este momento. La primera es que evidentemente Hamas y Hezbollah no representan a los palestinos, no representan a la Autoridad Nacional Palestina. De hecho están en guerra con la Autoridad Nacional Palestina y sus grupos terroristas. La segunda, y eso lo demuestran los hechos, es decir, cómo entran dentro del territorio israelí, y lo que hacen es evidentemente acciones de terrorismo. Y para recordarles rápidamente que es el terrorismo, el uso de la fuerza con fines políticos, y eso fue efectivamente lo que hicieron en este momento. No atacaron unidades militares, lo que hicieron fue atacar a la población civil directamente para crear pánico. Y la segunda opinión impopular que les puedo dar en este momento es que, y a pesar de todo el apoyo que se puede acumular alrededor de Israel y su gobierno en este momento, Benjamín Netanyahu es un primer ministro corrupto. Esos dos elementos son imprescindibles para entender lo que está ocurriendo. De hecho, una de las cosas de las que en este primer análisis que se hace, porque acaba de ocurrir hace 2 días, en este primer análisis que se hace, dice, bueno, ¿hasta qué punto la fragmentación política dentro de Israel, precisamente porque Netanyahu está acusado de varios casos de corrupción, precisamente porque ha tratado de torcer la ley para hacer al sistema judicial más dependiente del Ejecutivo, cómo ha podido fracturar el sistema de inteligencia del Mossad? Porque una de las cosas que hace meses se discutía era que el Mossad estaba fragmentado, es decir, había agentes del Mossad que en su foro interno estaban en contra de lo que estaba ocurriendo, porque son medidas, las del primer ministro Netanyahu, son medidas totalitaristas. Entonces, de cierto modo, muchos agentes de las fuerzas públicas, no nada más del Mossad, estaban en contra de lo que estaba ocurriendo políticamente. ¿Cómo pudo esa fractura interna generar este hueco, esta falla de los sistemas de inteligencia y los sistemas de defensa israelíes? Lo novedoso del ataque de Hamas
es precisamente que no fue detectado antes por los servicios de inteligencia israelíes y que fue un ataque combinado. Como tú lo dices, el ataque fue por vía aérea en la medida en que se utilizaron los misiles Qassam, y también fue por vía terrestre y acuática en la medida en que lograron infiltrar más de 200 combatientes de este grupo terrorista dentro del territorio israelí. Simplemente pues burlando sistemas de defensa, entrando en algunos casos se habla de que utilizaron tractores para tumbar las barreras físicas y poder hacer que estos terroristas incursionaran dentro del sur de Israel, y cómo prácticamente los israelíes, el ciudadano israelí promedio, que dicho sea de paso no son solo judíos, los israelíes pueden ser de todas las religiones o no tener ninguna, pero son ciudadanos del Estado de Israel, se encontraron desprotegidos en este primer momento, porque básicamente el grupo terrorista tomó a la ciudad sureña de Ascalón, y allí fue donde realizaron matanzas, donde realizaron estas masacres y donde capturaron a los rehenes. Escuchan a Moisés Chocrón, analista internacional. Tú lo has dicho muy bien, Moisés, y aquí hay que hacer énfasis, ¿no? No ha sido un ataque de Palestina como tal, sino del grupo terrorista Hamas, pero también ha salido a relucir el nombre del grupo terrorista Hezbollah. ¿Qué otros grupos de esta índole pudiesen tomar esta misma bandera, involucrarse en este conflicto? Y por otra parte, ¿cómo se está moviendo el tablero geopolítico de parte y parte en este momento para ti? Allí hay tácitamente dos preguntas. La primera, evidentemente, es qué otros grupos pueden sumarse a esto. Como en primer momento el ataque lo realizó Hamas en el sur, desde lo que es la Franja de Gaza hacia el sur del territorio israelí, y después vimos a la mañana siguiente cómo el grupo Hezbollah, que se encuentra dentro del Líbano, que prácticamente tiene secuestrado el Estado del Líbano, realizaron también ataques desde el norte. Ambos ataques fueron repelidos por las fuerzas israelíes, pero sobre todo, pues como ya les comentaba, Hamas logró sorprender a los servicios de inteligencia y a las fuerzas israelíes. Pero también hemos visto cómo, por ejemplo, Irán ha apoyado abiertamente las acciones de estos grupos terroristas, porque pues evidentemente Irán apoya a todos los grupos radicales, como lo hizo en su momento con Estado Islámico, como grupos, digamos, hoy en día ya más reducidos como Al-Qaeda o incluso el mismo Estado Islámico pueden sumarse a estas acciones en la medida en que la proximidad geográfica se lo permite y sus capacidades militares, aunque en realidad se encuentran en este momento muy mermadas. De los dos grupos que te menciono, Hamas y Hezbollah se encuentra mucho más preparado militarmente, porque ellos, como ya les mencionaba, tienen secuestrado el Estado del Líbano. Es allí donde precisamente se encuentra el mayor reto para Israel, porque entrar y luchar en contra de Hamas implicaría entrar en el territorio de un Estado soberano, que es el Líbano. Ese Estado con representación internacional, presencia en la ONU, cosa que no tiene Hamas en Gaza, porque Gaza, recordemos que lo que llamamos Palestina en realidad es la suma de dos territorios. Por un lado Gaza al sur de Israel y por otro lado Cisjordania en el este. En este momento, pues evidentemente la mayor presencia de terrorismo se encuentra en Gaza, aunque sí hay presencia en Cisjordania de estos grupos terroristas, pero en la mayor parte del territorio de Cisjordania está controlado por la Autoridad Nacional Palestina, que es el ente gubernamental autónomo palestino, con el que se hacen negociaciones normalmente, con el que Israel se acerca y entabla negociaciones. Pero recordemos también que desde el paradigma de los terroristas y los radicales, establecer negociaciones con Israel es establecer negociaciones con el enemigo, y por tanto son considerados automáticamente enemigos todos aquellos musulmanes o palestinos que tratan de acercarse a una solución pacífica. Pero por otro lado, cuando hablamos de los movimientos de la política internacional o la política exterior de los países, ya hemos visto cómo, por ejemplo, toda Europa y Estados Unidos se han pronunciado en contra del ataque terrorista, pero también otros países han acudido a la defensa de lo que llaman los derechos palestinos, cosa que no es consona con la situación, porque como ya les mencionaba y ustedes también lo han dicho, no se puede decir que Hamas o Hezbollah o Al-Qaeda o Estado Islámico representan a la población de ningún territorio.
Estos son simplemente organizaciones terroristas que funcionan al margen de la ley. Cuestión que hace mucho más compleja también la situación de la Fuerza de Defensa israelíes, porque como evidentemente los estados, los gobiernos deben responder ante organismos internacionales de justicia cuando se tratan de crímenes de guerra, pero ¿cómo responde o cómo se hace responder a los líderes de las organizaciones terroristas frente a sistemas judiciales globales? No existe la manera. De hecho, lo máximo que se podría llegar a hacer es acusarlos ante la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad y ya. Y que no capturados, pues no podrán ser juzgados. Eso es una de las grandes dificultades que hay con respecto al sistema de justicia internacional en este tipo de casos, porque se trata de la fuerza de defensa de un gobierno, en este caso el israelí, contra un grupo terrorista. No representan a ningún estado, no forman parte de ninguna fuerza armada regular. Están escuchando a Moisés Chocrón, un analista internacional. Tú en parte lo citaste, Moisés, pero me gustaría detenerme allí. Desde distintos organismos, incluso medios, apuntan a que Irán pudiese haber participado en la preparación de este ataque sorpresa, ¿no? Sin embargo, Irán ya ha salido al paso y lo ha desmentido. Pero ¿qué intereses tiene Irán en atacar Israel? Por otra parte, le piden a la ONU que intervenga, va ya como con un Consejo de Seguridad, pero justamente a partir de lo que tú estás diciendo, ¿qué tanto puede hacer la ONU para frenar la escalada de este conflicto? ¿Qué tanto tiempo? Yo sé que eso es difícil de predecir, pero ¿crees que se mantenga este conflicto? En primer lugar, Irán, como política exterior, como Estado soberano, se ha planteado desaparecer a Israel y apoyar a todos los grupos que puedan hacer esto posible. Para el Estado iraní, Israel no debería existir. Y les recuerdo a los que nos están escuchando que el Estado de Israel es el único Estado que protege a los judíos en el mundo. El resto, pues hay muchos estados islámicos, hay muchos estados católicos, cristianos, hay muchos estados protestantes, incluso cristianos ortodoxos, pero el único estado judío en el mundo es Israel. Y es un estado verdaderamente pequeño en comparación con otros y sobre todo con los vecinos que tiene. Todos los demás son de territorios más grandes. Estamos hablando de que Israel tiene más o menos un poco menos que el territorio de El Salvador, incluso Belice. Imagínense el tamaño que puede tener. Ahora, ¿cómo puede esto terminar o cómo puede transcurrir en estos próximos días? La evidencia más cercana, histórica que tenemos, hay gente que lo compara con la guerra de Yom Kippur, sin embargo, para mí esto no tiene nada que ver. No se trata de una guerra entre estados. En el caso de la guerra de Yom Kippur era una guerra entre estados. Sí es verdad que ocurre al final de unas festividades bien importantes. Venimos de hace 2 semanas de la celebración del Yom Kippur. Ahora en este momento era el final de las actividades del Sukkot, que transcurren en toda una semana, y al amanecer de la celebración del Simchat Torah, que también es una festividad o debería ser una festividad muy alegre, con gente que sale a la calle, con mucha música, mucha alegría. Sin embargo, pues ha sido todo esto empañado. Evidentemente, todo esto recuerda aquel momento de la guerra de Yom Kippur. Sin embargo, la situación es muy diferente en este caso. Y el antecedente histórico más cercano que tenemos fue la operación Plomo Fundido que realizó Israel en el año 2008, entre diciembre del 2008 y enero del 2009, donde tuvieron que entrar nuevamente a Gaza y tomarla porque habían habido muchos ataques, en los últimos días habían habido muchos ataques con estos misiles Qassam. Pero una de las cosas interesantes que tiene esto y por qué el nivel de sorpresa de las fuerzas de defensa israelí, porque se dice que fueron lanzados en esa madrugada entre 2.000, en el caso de la contabilización que hace Israel, y 7.000 misiles Qassam, que es lo que admite Hamas que lanzó. Existe un sistema de defensa llamado cúpula de hierro o domo de hierro por parte de Israel, que puede tener una efectividad alrededor del 90% contra los misiles de este tipo. Sin embargo, si estamos hablando en el peor de los casos de un lanzamiento de 7.000 misiles, quiere decir que el sistema antimisiles domo de hierro podría haber neutralizado el 90%. Por lo tanto, aunque sea 700 misiles, lograron impactar en territorio israelí. Muchos de ellos, se dice, iban dirigidos contra el aeropuerto internacional Ben Gurión, que es una de las principales entradas aéreas a Israel.
Ahora, Moisés, entendiendo que es una acción que ha sido emprendida por Hamás, repetimos, no por Palestina como Estado, como gobierno, frente a todas estas acciones que se están ejecutando para combatir a Hamás en territorio palestino, el gobierno de ese territorio puede o debe accionar. Sí, lo que pasa es que el Hamás ha logrado desplazar a la Autoridad Nacional Palestina dentro de Gaza. Recordemos que la Autoridad Nacional Palestina funge como gobierno autónomo de los palestinos, pero no tiene el control territorial absoluto de estos territorios, ni de Gaza ni de Cisjordania. Y estos territorios fueron divididos en la misma génesis del Estado de Israel en el año 1948, cuando la ONU decreta la creación de este territorio, lo decreta ya con una gran fisura que funcionaría para generar este tipo de conflictos durante toda la historia, desde el nacimiento del Estado de Israel hasta hoy en día, que es que había un Estado judío llamado Israel y unos territorios que iban a ser administrados por una autoridad palestina. Pero estos territorios no tienen reconocimiento internacional como país independiente. En algún momento han sido invadidos incluso por otros estados, no nada más Israel, sino también Egipto al sur y Jordania en el este de Israel. Entonces, estos territorios en realidad carecen de ese estatus de actor internacional, por lo cual Israel en realidad no está decretando la guerra contra otro estado soberano, sino que está entrando en unos territorios que no administra directamente, pero que tampoco pertenecen a ningún otro estado soberano. Moisés, ¿qué tiene que ocurrir para ti para que exista una oportunidad real, apartando el hecho de que esto haya sido un ataque de Hamás, una oportunidad real de paz en el Medio Oriente? ¿Y qué tanto pueden involucrarse en esto que está pasando en este momento otros países? Porque veíamos, por ejemplo, cómo los terroristas de Hamás se vanagloriaban y mostraban, bueno, en imágenes el cuerpo de una ciudadana alemana que había ido a un concierto por la paz allá, y así como ella hay víctimas de otros tantos países, solo en ese festival de música electrónica que había allí. Sí, de hecho se habla de rehenes de muchos lugares del mundo, Estados Unidos incluso, y ya las autoridades estadounidenses han empezado a manifestarse. Evidentemente lo que va a lograr es que las fuerzas de los ejércitos pues colaboren y los sistemas de inteligencia colaboren en la guerra contra Hamás. Eso es lo único que van a lograr en este caso, porque Israel, a pesar de que en otras ocasiones ha negociado la entrega de milicianos de Hamás digamos en intercambio por ciudadanos israelíes, en este primer momento lo que va a primar las acciones de Israel va a ser la campaña de lo que han denominado la Operación Espada de Hierro sobre Gaza. En este momento no van a haber negociaciones. Israel ya se ha planteado como objetivo entrar en Gaza y destruir al grupo terrorista en donde quiera que se encuentre. Recordemos que el grupo terrorista no está nada más dentro de la Franja de Gaza, sino que, bueno, está en primer lugar está dentro del territorio israelí porque lograron infiltrarse, pero también hacen vida dentro de Cisjordania y muy probablemente también estén dentro del territorio de Egipto. Sin embargo, esto pues Israel no va a cruzar esa frontera porque no tiene esto generaría la escalada de conflicto a nivel estatal y una guerra similar a la del Yom Kippur o lo de los 6 días, en los que se conformaron ligas de estados musulmanes en contra de Israel, y esto no es deseable. En todo caso, la pregunta que hace pues es digamos el santo grial de este tema: cómo lograr la paz en el Medio Oriente entre los estados musulmanes e Israel. Y allí también hay otra opinión impopular. Mientras Israel tenga como política la fuerza y los asentamientos en esa medida, o cuando menos que nada más sean estos dos elementos los únicos que utiliza Israel para lograr absorber el territorio de lo que hoy en día se considera Palestina, en esa medida va a seguir habiendo conflicto. Cuando el Estado de Israel abra, digamos, el abanico de acciones a, por ejemplo, acabar con el subdesarrollo, acabar con la pobreza, acabar con la falta de educación, acabar con la precariedad de los servicios públicos en este tipo de territorios, en esa medida, pues estos territorios saldrán de la pobreza. Estamos hablando de
por ejemplo, en el caso de la Franja de Gaza, es un territorio verdaderamente pequeño, similar a lo que puede a lo que puede ocupar la ciudad de Nueva York, y donde habitan 2 millones de habitantes. Es un territorio densamente poblado, pero también extremadamente empobrecido. Y mientras que en algún momento Israel se planteó, bueno, vamos a acercar este territorio de forma tal de que los terroristas no puedan entrar al territorio de Israel, pero en esa misma medida estaba volviendo Gaza un gran gueto donde la pobreza, donde la falta de educación florecen, y en ese mismo caldo de cultivo, no nada más, cualquier tipo de organización terrorista puede reclutar a jóvenes muy rápidamente. Si esto sigue ocurriendo, si digamos se convierte Cisjordania y la Franja de Gaza en grandes cárceles de civiles, en esa misma medida el conflicto va a continuar, porque cada vez los terroristas tendrán más razones, más motivos para la población común, y van a reclutar más fácilmente a combatientes. Moisés, muy brevemente, porque ya nos toca despedirte, es evidente, bueno, la fuerza o lo que logró en este tiempo para reunificarse Hamás, pero ¿qué tan fortalecido están en este momento Hamás y Hezbollah? Hezbollah mucho más que Hamás, por lo que lo comentaba, porque Hezbollah se encuentra dentro del Estado del Líbano y es como una especie de caparazón que lo protege, cuando menos a nivel jurídico. Tienen el apoyo económico no quiero decir yo de estados soberanos, como por ejemplo puede ser el caso de Irán o el caso de Arabia Saudita, pero sí tienen apoyo económico de diferentes grupos económicos y diferentes magnates. Recordemos que esta es una de las zonas más ricas, o sea, no más ricas en términos generales, pero sí con más presencia de multimillonarios en el mundo, Fortuna, por el tema petrolero, por el tema comercial. Entonces, estos grupos normalmente, o estas grandes familias en secreto, apoyan con dinero, financiamiento a estos grupos de radicales, porque digamos de cara a la opinión pública no pueden hacer este tipo de acciones, pero cuando apoyan a estos grupos radicales, están, digamos en su foro interno, están apoyando la causa de la yihad, la causa que ellos como religiosamente pues defienden. Entonces hay muchos intereses, hay muchos, se habla de grandes magnates saudíes que han apoyado económicamente, por ejemplo, grupos como el Estado Islámico. Entonces no es nada más una cuestión de lo que hace Irán públicamente, sino también de lo que pueden hacer particulares en este sentido de apoyar y financiar a estos grupos. Además, en realidad se encuentra bastante disminuido y, digamos, para dar una respuesta definitiva a lo que me preguntas, Hamás en realidad ya no tiene, ellos tenían suficientes recursos como para realizar este único ataque. Ellos no tienen más recursos para continuar una guerra contra Israel. Gracias por estar con nosotros. Por aquí preguntan por qué surgieron esos grupos radicales en Palestina. Creo que es difícil resumirlo en unos pocos minutos, ¿no? En la próxima intervención que hagamos acá, pues les explico un poquito más del tema histórico. Gracias, Moisés. Volveremos a hablar muy pronto, seguramente. Era Moisés Chocrón, amigos oyentes a quien escuchaban, analista internacional.